Hola, ¿cómo están? Apreciados amigos de YouTube, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo cuándo esté logrando visualizar el video del día de hoy. Mire, el día de hoy quiero hablarle acerca de los costos con relación al volumen. Nada complicado, nada difícil, pero acá hay un pequeño tip que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Cuando hablamos de los costos en relación al volumen de producción o a la cantidad de producción, hablamos de tres elementos. Hablamos de los costos fijos, hablamos de los costos variables y los costos totales. Los costos fijos, como su nombre lo indica, son aquellos costos que son constantes, que son fijos, que siempre son los mismos, si es que vale el término. Los costos variables, como su nombre lo indica, son aquellos costos que varían de acuerdo a la cantidad de producción. La sumatoria de estos dos nos da los costos totales, ¿no? Y ahí ya tenemos una primera fórmula en el tema de costos. Los costos totales son iguales a los costos fijos más los costos variables. Ahora, ¿cuáles son los costos fijos? Cuando hablamos de una empresa, generalmente hablamos de que los costos fijos son aquellos costos que van relacionados con los sueldos y los salarios de los empleados, de los trabajadores. Hablamos acerca de la depreciación, hablamos de los alquileres, tanto alquileres comerciales como industriales, y hablamos también acerca de los seguros. Claro, estos son los ejemplos más cotidianos que se tiene en temas de costos fijos. Para que usted se haga una idea del costo fijo, por ejemplo, imaginemos que uno de ustedes vive en una habitación o en un departamento alquilado y usted no llega a dormir durante una semana, ¿no? Se va con sus amigos, tiene que hacer algunos trabajos como tal y no llega a dormir durante una semana. Pregunta, la persona que le está alquilando el departamento le dice, bueno, como no llegaste a dormir durante una semana, entonces te voy a rebajar el alquiler del departamento. ¿Le dice eso? No, yo creo que eso no ocurre, ¿no? Sería un casero muy bueno o una casera muy buena que nos está alquilando y nos dice, bueno, como no dormiste, pues entonces no te cobro. No, ¿por qué? Porque generalmente este tema de los alquileres es un costo fijo, o sea, independientemente de que usted utilice o no utilice el departamento, esto sí o sí lo tiene que pagar. Cambiando de palabras, independientemente de que usted lo aproveche o no lo aproveche, igual tiene que pagar el alquiler de su departamento. Más o menos así funcionan los costos fijos, pero en este caso hablando de la producción. Por ejemplo, tienes que pagar los alquileres de los edificios así hayas producido o no hayas producido, es decir, hayas producido uno de tus productos o 0 o 10 o 1000, tienes que pagar el mismo monto. Lo mismo pasa con los sueldos. Tú tienes que pagar a tus trabajadores así la empresa haya o no haya producido productos o servicios como tal. ¿Se da cuenta? Por eso son costos fijos. No dependen de la cantidad de producción, ¿no? Como en el caso del alquiler del departamento, no depende de la cantidad de noches que tú hayas dormido ahí. No. Son fijos, son constantes. Sin embargo, los costos variables, los que más se utiliza generalmente son el tema de las comisiones por ventas, ¿no? Muchas empresas trabajan así. Y está el tema de materiales directos o materia prima de producción, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Fácil, imaginemos el tema de un hot dog, ¿no? O de un hot dog, no sé cómo le dicen ustedes. Llamémosle perro caliente, ¿no? Hablemos de los perros calientes. ¿Qué sucede con estos perros calientes? Si nosotros queremos un perro caliente, necesitamos de pan, de un pan y de una salchicha, ¿no? De un pan y de una salchicha. Listo, lo más básico. Supongamos que el pan cuesta un boliviano o un dólar, un peso, depende de donde usted esté, y la salchicha cuesta también un boliviano, ¿no? Si nosotros queremos dos perros calientes, necesitaríamos dos panes y dos salchichas, lo que lógicamente incrementa nuestros costos, ¿no? Estaríamos hablando de 4 bolivianos. Si queremos producir 3 perros calientes, necesitaríamos de 3 panes y de 3 salchichas. O sea, por eso costos variables, porque sí varían de acuerdo a la cantidad de producción que nosotros realizamos. Entonces, mire, yo creo que esto se entiende fácil, ¿no? Sencillo. Costos fijos, aquellos que pagamos de manera
lineal, constante, ¿no? Que no varían, y los costos variables, pues aquellos que los pagamos de acuerdo a la cantidad de producción. La sumatoria de estos nos da los costos totales. Ahora, hablemos acerca de los costos fijos y cuándo estos se vuelven variables, ¿no? Y viceversa, cuándo los costos variables se vuelven fijos. Ah, caramba, qué interesante. Y ahí es como que ahí nos complicamos. Incluso esto llega a ser pregunta de examen. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿cómo que los costos fijos se vuelven variables, ¿no? O ¿cómo que los costos variables llegan a volverse fijos? ¿Qué nos pasa? Pero hay una respuesta para esto. Y la palabra que usted tiene que memorizar es costo unitario. Ahí está la clave del éxito, costo unitario. La respuesta a esta pregunta es el costo unitario. Entonces no lo podemos resolver en una diapositiva. Me voy a ir al Excel para poder trabajar un poquito en esta planillita que yo he preparado para usted el día de hoy. Mire, facilísimo. Lo que pasa es que tenemos una cantidad producida o el volumen de producción de un determinado producto o servicio, ¿no? Entonces, en esta cantidad producida, nosotros vamos a poner 10. Estamos hablando de 10 unidades, ¿no? 10 hamburguesas, 10 perros calientes, 10 tacos, lo que usted quiera, 10. Supongamos que el costo variable para producir estas 10 unidades también es de 10 bolivianos. Y supongamos que el costo fijo, o sea, estamos hablando de alquileres, salarios y demás, también es 10 bolivianos. Para entender, ¿no? Números sencillitos para entender el ejercicio. Tenemos la columna de costos totales. Acá tenemos 4, es decir, esta columna, la columna 4, es igual a 2 más 3, ¿no? Para que nos guiemos un poquito. Significa que esto es igual a 10 más 10. Entre. El costo total es de 20 bolivianos. Acá tenemos la columna que está un poquito más oscuro del costo unitario. Costo variable unitario, costo fijo unitario y costo total unitario. Vámonos con el costo variable. El costo variable unitario es igual, dice, 2 dividido entre 1. Es decir, el costo variable dividido entre la cantidad producida. Hagamos el ejercicio, ¿no? Sería 10 dividido entre 10. Listo, enter. El costo variable unitario es de 1 boliviano o 1 peso, 1 dólar, lo que usted quiera manejar, ¿no? Hablemos del costo fijo unitario. Dice el número 6, es decir, esta columna es igual a 3 dividido entre 1. Entonces pongamos, ¿no? 3 dividido entre 1. Listo. Tenemos un costo fijo unitario también de una unidad monetaria. Y el costo total nos dice que es 5 más 6, es decir, 1 más 1, ¿no? Esta columna, la columna 5 más la columna 6. Listo, enter. El costo total unitario, 2 bolivianos. Ahora, vámonos en el caso de que la producción incremente. Supongamos que ya no producimos 10 perros calientes, sino producimos 20 perros calientes. El costo variable lógicamente va a incrementar. Vamos a tener 20 de costo variable. ¿Por qué? Porque sabemos que el costo variable unitario es de una unidad monetaria. 1 por 20, pues 20, ¿no? Los costos fijos, como son fijos, entonces siguen siendo 10 bolivianos, ¿no? 10 unidades monetarias. Y los costos totales llegan a ser la sumatoria de estos dos, 20 más 10. El costo total es de 30 unidades monetarias. La columna del costo variable unitario dice que es 2, la columna 2 dividido entre la columna 1. Entonces tenemos 20 dividido entre 20. Y tenemos una unidad monetaria. El costo fijo unitario dice que es 3 dividido entre 1. Entonces 10 dividido entre 20. Y los costos totales unitarios llegan a ser la sumatoria de estas dos últimas columnas, ¿no? 5 y 6. Listo. ¡Ah, caramba! ¡Qué interesante! Mire, ¿qué ha pasado? Lo que ha sucedido acá es que los costos variables unitarios resulta que se vuelven fijos. ¿Por qué? Porque acá tenemos 1 y acá también tenemos 1. ¡Qué interesante!
Y los costos fijos unitarios resulta que se vuelven variables. ¿Por qué? Porque acá tenemos 1 y acá tenemos 0,50 unidades monetarias. A ver, haremos un hito más para verificar. ¿Qué pasa si nosotros producimos 30 perros calientes? El costo variable pues llegará a ser 30 y el costo fijo pues sigue siendo 10, ¿no? ¿Por qué? Porque es costo fijo. Los costos totales son la sumatoria de la columna 2 más la columna 3. Los costos variables unitarios llega a ser la columna 2 dividido entre la columna 1, ¿no? El costo variable dividido entre la cantidad producida. Y el costo fijo unitario llega a ser el costo fijo dividido entre la cantidad producida. Y tenemos el costo total unitario que llega a ser la sumatoria de estas dos últimas columnas. Mire, qué interesante. El costo variable, que cuando hablamos de una cantidad total, acá varía, ¿no? 10, 20, 30, es variable, varía. Sin embargo, el costo variable unitario resulta que cuando hablamos de costos unitarios llega a volverse fijo, porque siempre es un boliviano, o un dólar, o una unidad monetaria, ¿no? 1, 1, 1, 1. Y el costo fijo, pero unitario, llega a volverse variable. ¿Por qué? Porque acá tenemos 1, 50, 33, y mientras más produzcamos, pues seguramente va a reducir más, ¿no? Y los costos totales también llegan a reducir. Entonces, mire, hagamos el ejercicio con 40, con 50. Llegaremos hasta ahí, ¿no? El costo variable sería 40, acá 50, acá sigue, sería 10 y 10. Y todo esto lo vamos a jalar hacia abajo, pues, para que se copien las formas, ¿no? El costo total, 50, el costo total, 60. El costo variable unitario se vuelve fijo. ¿Cuándo los costos variables se vuelven fijos? Cuando nosotros sacamos el costo variable unitario. Y resulta que el costo fijo se vuelve variable. ¿Cuándo los costos fijos se vuelven variables? Cuando sacamos el costo fijo unitario. ¿Por qué? Porque acá ya se vuelve variable, ¿no? Tenemos 1, 50, 33, 0,25, 0,20 y los costos totales también llegan a variar. ¿Entiende? Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hacíamos, ¿cuándo los costos fijos se vuelven variables y cuándo los costos variables se vuelven fijos? Cuando sacamos los costos unitarios. Cuando sacamos el costo variable unitario, este se vuelve fijo. Cuando sacamos el costo fijo unitario, este se vuelve variable. Y bueno, con estos resultados, pues ya como emprendedores podemos sacar algunas decisiones importantes. Mientras mayor sea la producción, nuestros costos fijos van a ser más pequeños y más pequeños. Si nosotros producimos 10 hamburguesas, nuestros costos fijos van a tener un costo elevado. Pero si producimos 50 hamburguesas, nuestros costos fijos van a reducir y mientras más produzcamos, pues esto se va a ver reflejado en los costos. Lo que lógicamente se puede tomar en cuenta también en el tema de los precios. Si los costos reducen, también nuestros precios pueden reducir y pueden ser más competitivos en el mercado. Bueno, eso es lo que le quería mostrar el día de hoy, pues tú sabes. Si te gustó la explicación, pues regálame un like, suscríbete si quieres más contenido de este tipo y por supuesto comenta si es que tú tienes alguna consulta o algún video que quisieras que realicemos. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.